Bueno, vamos a dar inicio para no alargarnos como la semana pasada o tratar de no alargarnos. Vamos a dar inicio puntualmente a nuestra clase y quien se vaya conectando lo vamos a ir saludando en el camino. Vamos a empezar con una oración y poniendo este tiempo en manos del Señor y confiando en que el Señor sea el que obre, el Espíritu Santo sea el que nos guíe y que seamos nosotros menguando cada vez más, Cristo creciendo en nosotros y el Espíritu Santo de verdad guiándonos en este tiempo y en los lugares donde nos encontremos. Señor, te damos gracias por esta noche. Se tú bendiciendo este estudio bíblico. Gracias por cada persona que ha puesto en su corazón el congregarse, por cada persona que ha puesto en su corazón el buscar en esta noche, Señor, de tu palabra y escudriñar las escrituras. Bendícenos, Señor, y permite que la palabra que tú tienes para el día de hoy sea de provecho para cada uno de nosotros. Oramos para que sea un tema que se siembre como una semilla que produzca fruto fértil y especial en cada uno de nuestros corazones. Que nuestro corazón, como tierra fértil se disponga a que allí caiga esa semilla y empiece a producir los frutos que tú quieres y cumplir con el propósito para el cual el Señor envía esta palabra. Gracias, Señor, por tu bendición, por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido seguir compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Y gracias por, pues, bendito Dios, por tu guianza en este tiempo especial. Que estamos en tu presencia, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el Señor ha puesto en mi corazón hace ratico este tema y la verdad he tratado de escudriñarlo realmente como dice la Escritura para hoy compartírselo a todos ustedes y todos entendamos el poder de la sangre de Cristo. De eso vamos a compartir el día de hoy. Pero para compartir sobre el poder de la sangre de Cristo, no nos podemos quedar en el acto de la crucifixión y resurrección del Señor Jesucristo, sino tenemos que irnos hasta el Antiguo Testamento para entender lo que significaba o representaba el sacrificio y la sangre en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel tenía que hacer sacrificios de animales para el perdón de pecados, tanto del sacerdote como del pueblo. Busquen sus Biblias y acompáñenme, vamos a estar trabajando sobre algunos textos que nos van a ayudar a entender realmente este poder de la sangre de Cristo. Empecemos en Levítico, y en Levítico vamos a ver cómo ese pueblo de Israel tenía que hacer algo especial, que era el sacrificio de animales. Y en el Levítico empezamos con unas leyes o unas ofrendas por el pecado. Levítico 4, versículo del 1 en adelante, dice la palabra de Dios. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hicieren alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará sangre del becerro y lo traerá al tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rodeará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar
del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de Dios en el Antiguo Testamento. Empieza diciéndonos a nosotros que cuando alguno pecare, si fuere el sacerdote o si fuere alguien del pueblo, haciendo algo en contra de los mandamientos que el Señor nos ha dado e hiciéramos algo en contra de ellos, empieza a haber una necesidad de sacrificio de un animal para expiación de esos pecados, para perdón de ese pecado. Asimismo, podemos ver ahí mismo en Levítico 7, versículo 7, como el sacrificio para el pecado, así como el sacrificio para el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán. Será del sacerdote que hiciere la expiación con ella. Entonces, la palabra de Dios nos habla de dos cosas, del sacrificio de animales, tanto por el pecado como por la culpa. En Levítico 14, ahí mismo de donde estamos nosotros, Levítico 14, versículo 13, la palabra de Dios nos habla y degollará el cordero en el lugar donde se degüelle el sacrificio por el pecado y el holocausto en el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa, ese sacerdote es cosa muy sagrada. Entonces, en el Antiguo Testamento nos queda claro que se necesitaba el derramamiento de sangre para esa expiación de pecado o de culpa, ¿sí? Y ese derramamiento de sangre de animales era algo sagrado y algo especial, no era el primer animal que pasara, sino eran animales sin defectos para pedir ese perdón de pecados. Eh, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, empezamos a ver cómo esto cambia radicalmente porque ya estuvo el Señor Jesucristo pagando un precio que es la sangre de Cristo por nuestro pecado. Así en el Nuevo Testamento, acompáñenme en sus Biblias, yo voy a leerles varias versiones sobre los mismos textos de la palabra para que un poquito más entendamos de lo que se trata esta enseñanza. Vamos a Hebreos 7, ya estamos en el Nuevo Testamento. Hebreos 7, versículo 26. Hebreos 7, versículo 26. Dice la palabra de Dios. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tenía necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. La misma porción de la palabra se la voy a leer en la Dios habla hoy, dice la palabra de Dios. Así pues, Jesús es precisamente el sumo sacerdote que necesitábamos. Él es santo, sin maldad y sin mancha, apartado de los pecadores y puesto más alto que el cielo. No es como los otros sumos sacerdotes que tenían que matar animales y ofrecerlos cada día en sacrificio. Primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Por el contrario, Jesús ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Entonces, aquí vamos a sacar unos puntos clarísimos que nos empiezan a dar ese valor de la sangre de Cristo, ese poder de la sangre de Cristo. Y lo primero, Él es el sumo sacerdote que nosotros necesitábamos. En el Antiguo Testamento teníamos un sacerdote que fallaba, un sacerdote que pecaba, un sacerdote que tenía culpa. Y cada vez que él o el pueblo caían,
Él tenía que ir y sacrificar animales, haber derramamiento de sangre para tener perdón de pecados. Entonces, aquí ya no es así. Aquí ya tenemos un primero, el sumo sacerdote, y dice la palabra de Dios, por eso quería leerles en varias versiones, el sumo sacerdote que necesitábamos. Segundo, este sumo sacerdote que necesitamos es especial, es santo, es sin maldad, es sin mancha. Acordémonos que en el Antiguo Testamento los becerros que debían ser sacrificados debían ser becerros especiales, becerros sin mancha. Pero aquí en nuestro sumo sacerdote, él es eso, es santo, sin maldad y sin mancha. Eh, Él no necesitaba ofrecer la vida de animales, sino se ofreció a sí mismo. Pero además no lo tenía que hacer cada rato primero porque él nunca pecó. Acordémonos en las porciones que leíamos en Levítico, que el sumo sacerdote podía pecar o podía tener culpa. Este no. Este sumo sacerdote que necesitamos, que es el Señor Jesucristo, no tuvo ni pecado ni culpa. Por lo tanto, no tenía que ofrecerse constantemente, sino se ofreció una vez y por todas. Dio su vida de una sola vez y por todas. Por eso podemos decir que el sacrificio fue pleno, el sacrificio fue total, ¿sí? No tiene este sumo sacerdote la necesidad de ofrecerse de sacrificio en sacrificio. El derramamiento de sangre que se hizo en la cruz del Calvario fue único y de gran valor por cada uno de nosotros, por nuestro pecado y por nuestra culpa. En el Antiguo Testamento había necesidad cada vez que se pecaba, cada vez que se tenía culpa, vuelva a un becerrito. Si estuviéramos nosotros todavía sin ese sumo sacerdote, tendríamos que tener en nuestros hogares esto lleno de becerros para cada vez que tengamos culpa coger un animalito y hágale. ¿Se imaginan en esta cuarentena cuántos becerros habríamos matados? Cada uno responde hacia allí mismo donde se encuentra, ¿no? Entonces, pero no lo necesitábamos. El Señor Jesucristo lo hizo una vez y para siempre. Y este sumo sacerdote, mediante su vida, se nos dio el nuevo pacto. ¿Por qué el Señor Jesucristo tenía que morir y derramar hasta su última gota de sangre? Inclusive hay teólogos que han estudiado el derramamiento de sangre en la cruz y dicen que ese derramamiento de sangre es especial y diferente porque tiene un significado cada una de los derramamientos de sangre que el Señor Jesucristo, que una derramamiento de sangre fue en las que generó la cruz de espinas que le colocaron en su cabeza, que otro derramamiento de sangre fue el de los clavos que recibió en sus brazos, que otro derramamiento de sangre fue el de los pies cuando también fue clavado allí en la cruz del Calvario, que otro derramamiento de sangre fue el de su costado cuando el soldado romano entierra la lanza en su costado, que otro derramamiento de sangre fue en el huerto de Getsemaní, y se ha empezado a dar una explicación al significado y a la cobertura que podría tener cada uno de esos derramamientos de sangre. Yo estuve revisando bíblicamente hablando, no encontraba como una explicación para decir que una sangre cubría algo diferente a otra, pero definitivamente es interesante saber que si hay una posición en donde efectivamente el derramamiento de sangre de cada una de las partes del cuerpo del Señor Jesucristo tiene un significado diferente. Pero era necesario que él derramara hasta su última gota de sangre, porque sin ese derramamiento de sangre no habría perdón de pecados. Entonces, era necesario y ahí está el valor, empezamos a encontrar el valor que tenemos nosotros, porque el valor, la paga que se hizo por cada uno de nosotros fue la sangre del Señor Jesucristo. Por mi pecado, por mi vida, por mi redención, por mi santificación, por mi justificación,
que ya lo vamos a ver más adelante, cómo ese derramamiento de sangre efectivamente empieza a producir en nuestras vidas muchas cosas. Pero ahí está el valor que tenemos en la sangre del Señor Jesucristo. Acompáñenme ahí mismo, estábamos en Hebreos, a Hebreos 9, versículo 11. Dice la palabra de Dios, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y empezamos a ver que sin este derramamiento de sangre, efectivamente nosotros no hubiéramos podido tener esa redención. Esta misma porción eh, en la versión Dios habla hoy dice lo siguiente, pero Cristo ya vino y ahora Él es el sumo sacerdote de los bienes definitivos. El santuario donde Él actúa como sacerdote es mejor y más perfecto y no ha sido hecho por los hombres, es decir, no es de esta creación. Cristo ha entrado en el santuario ya no para ofrecer la sangre de chivos y becerros, sino su propia sangre. Ha entregado una sola vez y para siempre y ha obtenido para nosotros la liberación eterna. Por eso fue necesario el derramamiento de sangre en la cruz del Calvario. En Hebreos 9, versículo 17, dice, porque el testamento porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley y a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. En la Dios habla hoy, esta porción que es Hebreos 9, versículo 17, dice la palabra de Dios, pues un testamento no tiene valor mientras viva el que lo hizo, sino solo cuando ya ha muerto. Por eso la primera alianza también se estableció con derramamiento de sangre. Moisés anunció todos los mandamientos, perdón, Moisés anunció todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo. Después tomó lana roja y una rama de hisopo, las mojó en la sangre de los becerros y los chivos mezclada con agua y roció el libro de la ley y también a todo el pueblo. Aquí estamos hablando de la nueva alianza, el nuevo pacto realizado con la muerte del Señor Jesucristo. Y te empieza la palabra de Dios hablando que para que un testamento entre en vigor, tiene que comprobarse primero la muerte de la persona que lo hizo. Era necesaria la muerte del Señor Jesucristo. Era necesaria para que ese testamento se hiciera efectivo, porque ese testamento no tiene valor hasta que la persona haya muerto. Para que nosotros recibiéramos todo lo que recibimos con la muerte del Señor Jesucristo, era necesario ese derramamiento de sangre. Y necesitamos, como dice la palabra de Dios, que el testador muera para que nosotros recibamos los beneficios. Llevémoslo a la práctica del testamento. Si yo hago un testamento y en el testamento espero que se cumpla mi voluntad, ese testamento hasta que yo no fallezca, hasta que yo fallezca, perdón, no tiene eficacia. Solamente tiene eficacia en el momento de mi fallecimiento. Antes de que yo fallezca puedo cambiarlo 10 veces si quiero. Y puedo decir hoy hereda Alejita, mañana no, pasado mañana es Santiago, puedo desheredarlos traspasado mañana, después puedo hacer lo que quiera. Aquí pasaba lo mismo. Y necesitaba que el testador, que el Señor Jesucristo, quien era el que nos está dando todos los beneficios con su muerte, falleciera para que nosotros empezáramos a tener
esos beneficios por su fallecimiento y por su muerte en la cruz y su bendición a cada uno de nosotros. Jesús tuvo que morir para hacer vigente el nuevo pacto. La sangre de Cristo nos empieza en ese momento a dar beneficios, beneficios como el lavado de pecados. Porque acuérdense que la palabra de Dios dice, Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Cuándo nos quita a nosotros el pecado? Nos quita esa carga del pecado. Cuando Él fallece en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros y cuando en la actualidad nosotros reconocemos el sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Porque puede Él haber muerto por nosotros, murió por toda la humanidad. Pero si yo no lo reconozco, no empiezo a encontrar los beneficios de la muerte del Señor Jesucristo en el Calvario. Lo mismo pasa con un testamento. Yo puedo dejarle un poconón de plata a Aleja, y si Aleja no la reclama, pues ahí está el poco de plata, pero Aleja no la ha reclamado. ¿Por qué? Porque no ha reclamado los beneficios que obtuvo con mi muerte. Entonces nosotros tenemos los beneficios hace más de 2000 años, pero no todos somos beneficiarios de esos beneficios porque no todos le han aceptado y le han reconocido como Señor y como Salvador. Entonces, no solamente es que los beneficios estén ahí, sino usted tiene que apropiarse de los beneficios y hoy quiero compartirles sobre todo es para que usted se apropie de algo, usted tiene que conocer cuál es el testamento. En muchos de los casos, por ejemplo, que uno trabaja en la oficina, el gran problema es saber qué deja el causante o la persona que fallece. Y uno empieza a preguntar, ¿y qué dejó? No, él no nos dijo nada. Entonces, resulta que tienen una fortuna, pero no saben dónde está la fortuna. Yo tengo que saber a mí qué me dejaron para yo reclamar lo que me dejaron. Miren, hay casos tan locos que es gente que saca un seguro de vida a favor de la esposa y vaya y esconde el seguro de vida de la esposa. Y se muere y la esposa no lo reclama nunca, simplemente porque no sabía que había un seguro de vida en donde ella era la beneficiaria. Lo mismo pasa con el sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Si nos vamos al Antiguo Testamento era más fácil. Era más fácil, entre comillas, y perdón, a ver si logro que me entiendan era más fácil decir, pequé, busco mi becerro, mato mi becerro, y expiación de pecados quedo perdonado porque maté mi becerra. Pero me tocaba hacer eso cada rato. En el Nuevo Testamento es mucho más fácil porque ya hubo alguien, nuestro sumo sacerdote, que pagó el precio completo por nosotros. Y digo que es un poquito más complicado porque es simplemente conocer de qué estoy beneficiándome yo. Y de pronto no hemos conocido los beneficios de ese testador para nosotros como testamentarios. ¿Qué nos dio el Señor Jesús con su muerte? ¿Qué obtuvimos nosotros? ¿Cuál fue el poder o cuál fue el valor de ese sacrificio en la cruz del Calvario? Y vamos a ver lo que obtuvimos. Vamos a ver lo que obtuvimos porque obtuvimos mucho en ese sacrificio en la cruz del Calvario. Primero, mediante el derramamiento de sangre de Cristo, Jesús nos hizo más cercanos a Él. Vamos a Efesios 2. Efesios 2. Versículo 13. Dice la palabra de Dios, Efesios 2, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En la Reina Valer, en la Dios habla hoy, dice la palabra de Dios. Pero ahora, unidos a Cristo Jesús por la sangre que Él derramó,
Ustedes que antes estaban lejos, están cerca. En el lenguaje sencillo, esa misma versión, esa misma porción dice, pero ahora ustedes que estaban lejos de Dios, ya han sido acercados a Él, pues están unidos a Jesucristo por medio de su muerte en la cruz. Entonces, fíjense que lo primero que nosotros obtenemos con ese derramamiento de sangre, con ese sacrificio en la cruz del Calvario, es que nos hacemos más cercanos a Dios. Nosotros estábamos lejos. ¿Qué nos alejaba de Él? El pecado. Pero resulta que no nos tenemos que acercar nosotros en nuestro propio esfuerzo, sino entender que el Señor Jesucristo nos acercó a Él. ¿Y nos acercó a Él cómo? Nos acercó a Él por medio del sacrificio en la cruz del Calvario. Primer beneficio. Es un beneficio que está ahí. Es un beneficio que nos da la palabra de Dios. Segundo, mediante el derramamiento de sangre, somos rescatados. ¿Rescatados de dónde? Rescatados del pecado. En primera de Pedro, fíjense que a diferencia de lo que estábamos compartiendo antes, todas estas porciones están en el Nuevo Testamento. Lógicamente, después de los evangelios, en donde se relata la muerte y el sacrificio hecho en la cruz del Calvario. En primera de Pedro, capítulo 1, versículo primera Pedro, versículo 18, dice la palabra de Dios. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En la Dios habla hoy, dice esta porción de la palabra, pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Y ustedes saben muy bien que el costo de ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecido en sacrificio como un cordero sin defecto y sin mancha. Dice la palabra, y aquí es clarísimo que hemos sido rescatados ¿de dónde? De una vida sin sentido que heredamos de nuestros antepasados. En la otra versión que le leíamos, fuimos rescatados de nuestra vieja manera, perdón, vuestra vana manera de vivir. Fíjense que necesitábamos el rescate, ¿sí? No solamente de lo que heredamos de nuestros padres, y no estoy hablando aquí de una herencia de alguien especial, no, es simplemente herencias que tuvimos por no habernos acercado al Señor desde mucho antes. Y recibimos esa herencia material, esa herencia corporal, esa herencia de todo ser humano que tiene que ser uno rescatado de allí con ese derramamiento de sangre. Por eso les decía, eso ya está ahí, pero hay que saber que está ahí para reclamarlo, igual que una herencia. Usted puede ser heredero de miles de millones de pesos, pero si no los reclama, empieza a perderlos. Y empieza a perder usted tiempo, oportunidades y un poconón de cosas simplemente porque no reclama su herencia. Entonces, lo primero, con el derramamiento de sangre nos hemos hecho más cercanos a Dios. Con el derramamiento de sangre fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, nuestra vieja manera de vivir, de esa manera de vivir heredada por nuestros padres, fuimos rescatados de nuestra naturaleza pecaminosa. Tercero, ¿qué más obtuvimos por el derramamiento de sangre? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1, versículo 7. Primera de Juan 1,
versículo 7, dice la palabra, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis. No, perdón, yo estoy leyendo otra versión, discúlpenme. Estoy en otra. Pero discúlpenme, le estaba leyendo otra porción, me equivoqué. Primera sigue siendo la que les di, pero yo soy el que estaba equivocado y estaba leyendo otra porción de la palabra. Pero si andamos en luz, primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de qué? Dice la palabra de Dios, que nos limpia de todo pecado. En Dios habla hoy, dice la palabra de Dios, pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces hay unión entre nosotros. Y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. En la otra versión, que es lenguaje sencillo, dice, pero si vivimos en luz, así como Dios vive en la luz, nos mantendremos unidos como hermanos y Dios perdonará nuestros pecados por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Fíjense cómo la palabra es clarísima al decir que otro de los beneficios, otro de los legados esos legados testamentarios que podemos hablar el día de hoy, esos legados testamentarios que recibimos, es además la limpieza de todo pecado. Primero, la sangre de Cristo nos sirve para acercarnos a Él. Segundo, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir y ahora somos limpiados de todo pecado. Lo cuarto que nosotros recibimos, por eso hablamos del poder y del valor de la sangre de Cristo, es que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo gracias a la sangre derramada del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Esto está en Hebreos 10, versículo 19. Hebreos 10. Hebreos 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Aquí la palabra de Dios es clarísima, a decir que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Cuando uno mira en Levítico las ofrendas que tenían que darse por el pecado y por la culpa, y ese sacrificio de corderos o de becerros sin mancha, el sumo sacerdote no tenía la libertad de entrar al lugar santísimo. Inclusive los vestidos de los sacerdotes estaban realizados de tal manera que tenían unas campanitas, porque si entraban al lugar santísimo y podían inclusive morir, porque estaban ante la presencia de Dios mismo. Y acordémonos que Dios le habló a Moisés y le dijo que el rostro de Moisés no podía ver el rostro del Señor Jesucristo, del rostro, perdón, de Dios Padre, porque no lo soportaría. Si el sumo sacerdote entraba sin esa preparación, corría el riesgo de morir en el lugar santísimo y las campanitas simplemente era porque el tipo se murió y arrastrenlo y sáquenlo. Era para avisar que se había caído y lo sacaban porque no tenía acceso a ese lugar santísimo. Nosotros tenemos acceso al lugar santísimo gracias al derramamiento de sangre realizado en la cruz del Calvario. Es un cuarto privilegio, un cuarto legado que nos deja a nosotros el derramamiento de sangre del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. También se confirma con este derramamiento de sangre, y esto sería el quinto
beneficio o legado que recibimos, se confirma un pacto nuevo y eterno. En Hebreos 13, ahí mismo donde estamos, Hebreos 13, versículo 20. Ya. Hebreos 13, versículo 20, dice la palabra de Dios. 11. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese nuevo pacto que nosotros celebramos en la Santa Cena, ese nuevo pacto se logra también con el derramamiento de sangre en la cruz del Calvario. Ese nuevo pacto y eterno es ya, como lo compartíamos ahora, es una vez y para siempre. Por eso se hizo en un sumo sacerdote especial. Compartíamos nosotros ahora que ese sumo sacerdote es santo, sin maldad, sin mancha. Y por último, que ya lo habíamos compartido, pero está en Apocalipsis 1:15, nos limpia de todo pecado. Apocalipsis 1, versículo 15, dice la palabra de Dios. Y sus pies semejantes al bronce. No, perdón un segundito, Apocalipsis 1. No, 1:5, discúlpenme. 1:5, no 15. 1:5, dice la palabra de Dios. Se me perdió. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. En la versión Dios habla hoy, dice la palabra de Dios en el versículo 5, y también de parte de Jesucristo, testigo fiel, que fue el primero en resucitar y tiene autoridad sobre los reyes de la tierra. Cristo nos ama y nos ha librado de nuestros pecados, derramando su sangre, y ha hecho de nosotros un reino, nos ha hecho sacerdotes al servicio de Dios y Padre, que la gloria y el poder sean suyos para siempre. Amén. Entonces encontramos que esos legados que nosotros recibimos en la cruz del Calvario son, primero, que nos hace más cercanos a Él el sacrificio y el derramamiento de sangre efectuado en la cruz del Calvario, lo cual está en Efesios 2, versículo 13. Segundo, fuimos rescatados de nuestra vieja manera o vana manera de vivir a una nueva manera de vivir en Cristo Jesús, que está en Primera de Pedro 1, 18, 21. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, que está en Primera de Juan 1, 7, y tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo, que está en Hebreos 10, 19, 21. Mediante el derramamiento de sangre, también se confirmó un pacto eterno que está en Hebreos 13, versículo 20 y 21. Y por último, en Apocalipsis 1:5, está ratificado que nos limpió de nuestro pecado, nos limpió nuestro pecado con su sangre preciosa. La sangre de Cristo, ¿qué hace en nosotros? Estos fueron los beneficios. Pero ¿qué hace? Y la palabra de Dios dice que la sangre de Cristo redime, que la sangre de Cristo perdona, que la sangre de Cristo justifica, que la sangre de Cristo reconcilia y la sangre de Cristo santifica. Digamos que en lo anterior estábamos viendo lo que nos daba la sangre de Cristo. Hoy estamos, en este momento estamos verificando lo que la sangre de Cristo hace en nosotros. Nos redime, nos perdona, nos justifica, nos reconcilia
y nos santifica. Quiero que anoten estas citas bíblicas que tienen que ver con cada uno de de cada uno del accionar, por decirlo así, de la sangre de Cristo en nosotros. La sangre de Cristo nos redime. Primera de Pedro 1, 18, 19. Ahí donde hablábamos que éramos rescatados, es la misma porción de la palabra, primera de Pedro 1, 18 al 19. La sangre de Cristo nos perdona, permite porque por intermedio de de la sangre de Cristo seamos perdonados, está en Efesios 1, 8. Somos justificados por la sangre de Cristo, está en Romanos 5, 8, 9. Romanos 5, versículo 8 y 9. Somos reconciliados por medio de la sangre de Cristo, está en Colosenses 1, 19 al 22. Capítulo 1, versículo 19 al 22. Y somos santificados por medio de la sangre de Cristo, que está en Hebreos 13, 12. ¿Listo? Vamos rápidamente a estas porciones de la palabra y con esto simplemente hacemos una conclusión final muy pequeñita para que todos tengamos la posibilidad de participar. Batería baja. Hebreos 13, 12 dice la palabra de Dios. Voy a escoger, para no alargarme, una sola porción de un solo texto de los que hemos venido compartiendo, una sola versión, para que no, y voy a leerlo en lenguaje sencillo. Dice la palabra de Dios: del mismo modo, Jesús murió fuera de la ciudad de Jerusalén para que por medio de su sangre Dios perdonara a su pueblo. Aquí estamos hablando de perdón de pecados, dice la palabra de Dios. Por eso también nosotros debemos salir junto con Jesús a compartir con él la vergüenza que le hicieron para el Calvario en una cruz. Vamos a la otra porción que les he compartido, Colosenses 1, versículo 19. Colosenses 1, versículo 19, dice la palabra de Dios. Y en él se encuentra todo el poder divino. Por medio de Cristo, Dios hizo que todo el universo volviera a estar en paz con él, y esto lo hizo posible por medio de la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario. Antes ustedes estaban lejos de Dios y eran sus enemigos, pues pensaban y hacían lo malo. Sin embargo, ahora Dios los ha hecho sus amigos por medio de la muerte de su Hijo, quien se hizo hombre. Aquí estamos hablando de la reconciliación. Fíjense que la palabra de Dios nos dice a nosotros que antes estábamos lejos de Dios y éramos sus enemigos, pues pensaban y hacían lo malo. Sin embargo, ahora Dios los ha hecho sus amigos por medio de la muerte de su Hijo, quien se hizo hombre. Estamos hablando de reconciliación. En Romanos 5, Romanos 5, versículo 8, dice la palabra de Dios: pero aunque nosotros todavía éramos pecadores, Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros. Si Dios nos declaró inocentes por medio de la muerte de Cristo, con mayor razón, gracias a Cristo, nos librará del castigo final. Aquí nos habla de inocentes. En la Reina Valera nos dice la palabra de Dios, y si aprendemos a soportarlo, seremos aprobados por Dios, y si Él nos aprueba, podremos estar seguros
podremos estar seguros de nuestra salvación. De eso estamos seguros, Dios cumplirá su promesa porque Él nos ha llenado su corazón con su amor por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Aquí estamos hablando de la justificación. En Efesios 1:8 estamos hablando del perdón. Efesios 1, versículo 8. Por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa. Esto lo hizo por su inmenso amor, por su gran sabiduría y conocimiento. Ahí rápidamente las porciones que les di para que ya las revisen con más calma. Está lo que la sangre de Cristo hace en nosotros. Nos redime, nos perdona, nos justifica, nos reconcilia, nos santifica. Para terminar, hay dos porciones de la palabra, que está una en Éxodo 12, versículo 23. Éxodo 12, versículo 23, que nos habla de algo en el Antiguo Testamento y que en el Nuevo Testamento se ha llevado de alguna u otra manera como usanza por parte de nosotros y revisemos hasta dónde está bien que lo hagamos o no está bien que lo hagamos. Éxodo 12, versículo 23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Estamos hablando no solamente de la institución de la Pascua, sino cuando se anuncia la muerte de los primogénitos por parte de Moisés a Faraón, y donde le está diciendo que pasará el heridor, dice aquí en esta porción de la palabra, y acabará con todos los primogénitos de toda especie, no solamente era de los hombres, sino los primogénitos de los animales y demás. Pero cuando estableció, acto seguido en esa porción de la palabra se establece la Pascua, le dice a todo el pueblo que al establecerse la Pascua, dice que se coloque en los dinteles de las casas y en los postes una señal de sangre. Y por ejemplo, en el capítulo 12 de Éxodo, versículo 13 dice, y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Esta porción está en el Antiguo Testamento y está hablando de una señal especial, simplemente para ser protegidos de la mortandad y de la plaga que venía a los primogénitos en ese momento, que era la última plaga ya. Y decía ya el Señor a Dios Padre, le decía a Moisés que va a endurecer el corazón del hombre cuando le advierta de esta plaga y por lo tanto la van a recibir. Pero después de esta, pues el pueblo va a lograr salir. En esta misma porción nos habla a nosotros de que esto se instituiría en todas las generaciones, porque nos está hablando de esa institución de la Pascua y esa sangre que serviría por señal. Entonces, acordémonos todo lo que hemos repasado hoy de la sangre y vámonos ahora a Apocalipsis 12:11.
Dice en esta versión, que es la Reina Valera, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Fíjense que en esta porción, en el último libro de la Biblia, nos habla de que se han vencido y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero. Ante la dificultad, ante la mm, tribulación, ante la tormenta, a veces invocamos la sangre del Cordero como protección. Decimos como nos cubrimos con tu sangre preciosa. Decimos que nos cubrimos o cubrimos a nuestras familias con la sangre preciosa del Cordero. Efectivamente, la sangre de Cristo tiene poder, tiene valor. Veíamos hoy que para todo lo que nos sirve el legado de esa sangre de Cristo. Pero no sé hasta dónde sea correcto como invocar la sangre de Cristo como protección. Por eso les compartía en Éxodo en donde surge una porción de la palabra en donde nos cubríamos de manera especial con una línea de sangre, ¿sí? Con una línea de sangre que era la sangre de esos corderos. ¿Por qué? Porque en la instrucción de Dios Padre estaba que el pueblo de Israel, para proteger a sus primogénitos, tenía que colocar esa señal para que allí no entrara enfermedad, para que allí no entrara la mortandad de los primogénitos de los hijos de Israel. Y en el último libro de la Biblia nos habla de que hemos vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. Vencer con la sangre del Cordero es como hacer lo que pasó en el Antiguo Testamento con esa sangre de becerros, porque ahí el Señor les estaba dando toda la instrucción de la Pascua y les estaba diciendo cómo debía eh, quemarse las grosuras, no poder comer, y una serie de instrucciones especiales en la instrucción de la Pascua. Y ahí es donde dijo: tomen sangre del cordero, señalen sus puertas, que por ahí no entra el heridor. Y hoy en el Nuevo Testamento, encontramos de vencer con la sangre del cordero. Tal vez de ahí surge, de esas dos porciones, en donde Dios Padre da una instrucción y en donde en el Apocalipsis terminamos viendo que la sangre del cordero sirve para vencer. Diría yo que de ahí sale nuestra, no costumbre, sino de pronto nuestra idea de que la sangre del cordero tiene poder de protección. Yo les diría hoy que a la luz de la palabra de Dios, y tenemos muchos versículos que así nos lo dan a entender, es que en el momento de la aflicción, de la tormenta, de la tribulación, del desierto, a quien invocamos, a quien debiéramos invocar, es a quien dio su sangre por nosotros, es decir, el nombre del Señor Jesucristo. Allí sí vemos en la palabra y en el Nuevo Testamento cómo el nombre del Señor Jesucristo sirve para milagros, para peticiones, para sanidad, ¿no? Si quieren algunos de esos ejemplos, anoten estas citas bíblicas para que las revisen, lo que podemos hacer en el nombre del Señor Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre. Colosenses 3, versículo 17. Colosenses 3, versículo 17. Filipenses 2, versículo 10. Primera de Corintios 6, versículo 11. Hechos 4, versículo 30. Marcos 9, versículo 39. Y Hechos 16, versículo 18. Vamos a mirar una de ellas simplemente a manera de ejemplo. Escojamos Filipenses 2:10, simplemente lo que les digo a manera de ejemplo. Filipenses
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Aquí hablamos en el nombre de Jesús. Nosotros debemos arrodillarnos. Miremos Colosenses 3:17. Colosenses 3, versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y así vamos a encontrar en estas porciones que hemos compartido milagros, vamos a compartir sanidades, vamos a compartir poder de la palabra en el nombre del Señor Jesús, que es nombre sobre todo nombre. No me atrevería, y esta mañana de pronto lo hablábamos con Alejita y con Came, no me atrevería a decir que la cobertura con la sangre de Cristo esté del todo mal. No encuentro una referencia bíblica para, entre comillas, invocar la sangre de Cristo, pero efectivamente encontramos a lo largo de lo que hoy hemos explicado, que la sangre de Cristo sí tiene poder, que la sangre de Cristo tiene un poder con demasiado valor para redimirnos, para perdonarnos, para justificarnos, para reconciliarnos, para santificarnos, para acercarnos a Él, para ser rescatados de nuestra vieja o vana manera de vivir, para limpiarnos, para tener libertad de entrar al lugar santísimo, para confirmar ese pacto eterno, ese nuevo pacto, para limpieza de pecados. Claro que sí, para todo eso sirve. Yo creo que nosotros hemos desaprovechado el valor de la sangre de Cristo por desconocimiento. Hablábamos en una de las porciones que nos regalaba hoy el Señor, que es un testamento, es un legado que Él nos está dejando, y para que ese legado fuera necesario necesitábamos que Él muriera. Pero hoy les digo, es necesario también que usted conozca los beneficios del legado. Y eso era lo que quería compartirles el día de hoy. Nada, ese era el tema. Voy a abrir el micrófono, si esto se puede abrir, para que cualquiera que quiera o tenga alguna opinión. Entonces, estamos en contacto en este momento. Un segundo, ¿verdad? Que no te escuchamos. Pero no se puede abrir todo, ¿no? Puedes hablar. Bueno, ya está abierto el de Came y el de Mirellita, son los únicos que va abiertos. Creo que ustedes tienen que hacer algo para abrirlos, pero ya estamos todos en contacto. Y no sé si alguien quiere aportar algo o de pronto alguien tiene alguna duda. Buenas noches. Hola, Mirellita, ¿cómo estás? Bien, yo siempre y qué bonito está lo del estudio esta noche, porque me aclaró algo sobre la sangre de Cristo. Y yo siempre, o sea, cuando alguien dice que la sangre de Cristo te cubra, yo digo, no, es que esa sangre la derramó por nosotros. Entonces, todos estos versículos que ahorita da el pastor me aclaran muchas cosas, y los últimos versículos donde dice, es a él, o sea, él ya resucitó por nosotros y todo, es a él, ahí sí como dice el pastor, es nombre sobre todo nombre, y es el nombre de Cristo, en nombre del Señor Jesucristo, que debemos pedir las cosas y no en la sangre de Cristo. Y gracias, pastor, porque de verdad que yo siempre y yo jamás utilizo eso, y muchas personas lo utilizan, y con todo respeto, pero yo creo que esto aclara muchas cositas. Gracias. Sí, fíjate que algo que quería compartirles era el versículo de Éxodo en donde nos habla de esa señal que se coloca sobre las casas, sobre los dinteles y sobre los postes de las casas, y el versículo de Apocalipsis en donde dice que ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero. Yo no creo que sea un error, creo que de todas maneras no es del todo bibliocéntrico el darle esa connotación. Sí, esa connotación de ese poder tiene mucho más poder, ¿no?
No estamos aquí desdeñando ni mucho menos el valor y el poder de la sangre de Cristo, sino estamos tratando de contextualizarlo a lo que dice la palabra de Dios. Yo soy de los que eventualmente utilizaba el cubrirnos con la sangre de Cristo, pero pensaba hasta dónde en esta situación de necesidad yo me cubro con la sangre de Cristo o más bien me protejo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, les comparto porque no está del todo desfasado, pero bíblicamente no encuentro un ejemplo para decir, como los que les dije en los últimos versículos, un ejemplo para decir es que tal se cubrió con la sangre de Cristo. No sé si alguien más cambia. Sí, no, es que yo quería también traer un poquito a colación el tema porque siempre ha habido como mucha confusión en si se debe decir, Señor, cúbreme con tu sangre, o sangre de Cristo, cúbreme. Y es que de pronto un poquito ese rezago que traemos nosotros del catolicismo, que obvio no todo es malo, porque también a través de, digamos, del catolicismo nosotros conocimos el verdadero Dios, pero a veces nos volvemos como un poco como agoreros, si se puede decir, de decirle como a la sangre, sangre, cúbrame, y eso quizá es como que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, discuten el tema de si se debe invocar la sangre de Cristo sobre las cosas. Y yo he escuchado muchas veces discusiones en las que las personas dicen, no, es que usted no puede como invocar la sangre de Cristo sobre las cosas, sino sobre las personas. Y ahora que tú nos compartías que en el Antiguo Testamento realmente la sangre que se puso, pues no fue realmente la de Jesús, sino la de un cordero, más como una representación de la protección que tenía el derramamiento de sangre como sacrificio de los pecados. Pero no porque la sangre en sí, ni el cordero animalito en sí, pudiera traer ningún tipo de protección al ponerlo en los dinteles y en los postes de las puertas, sino porque era como una señal que Dios se había, digamos, usado para poder de alguna manera gráficamente decirle a las personas, recuerde en su mente que la sangre del cordero se ofrece por redención de los pecados y que el cubrirle con esa sangre de los corderos su casa hace que yo sepa que usted realmente reconoce que ha pecado, reconoce que requiere de un sacrificio con derramamiento de sangre para el perdón de su pecado. Pero no era que la sangre de los corderos proveyera algún tipo de protección. Luego en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis que tú nos compartes ahora, dice ellos vencieron por la sangre del cordero. No era que tuvieran sangre del cordero en sus manos, ni que en la pelea la sangre estuviera por ahí, sino estaban peleando contra el dragón y sus ángeles, como dice en Apocalipsis, y también Miguel estaba peleando con sus ángeles contra ese dragón, y peleaban como en el nombre de la sangre del cordero, como invocando el hecho de que ya Jesús había hecho el sacrificio por una sola vez y para siempre, para la redención de los pecados de la humanidad. Entonces yo sí diría que hay que tener mucho cuidado en no volver como una especie de fetiche eso de cúbreme sangre de Cristo, ángeles de Dios, vengan. Yo recuerdo que mi hermana Martica siempre solía decir, usted no puede ir a decirle a los ángeles que vengan o que vayan, porque usted no tiene ningún dominio ni ninguna autoridad sobre los ángeles. Usted tiene que decirle al dueño de los ángeles, al que tiene el gobierno sobre los ángeles, que es el Señor Jesucristo, Señor, envía tus ángeles a proteger mi casa, a proteger mis hijos, a proteger mi familia. Entonces, yo sí creo que es un tema que tiene mucho debate, pero como decía Mirellita, nos aclara mucho lo que tú nos estás enseñando en el sentido de hasta dónde y con qué connotación y con qué cobertura podemos decir que la sangre de Jesucristo nos cubre o nos bendice o nos protege o nos provee algún tipo de muchos beneficios como nos enseñaste hoy, pero no por la sangre en sí, sino porque Jesús la derramó
en la cruz para que nosotros hoy tengamos todos esos beneficios, ¿no? Escuchaba, gracias, Gorda. Escuchaba dentro de todo el estudio, o leía más bien dentro de todo lo que estaba preparándonos para el estudio bíblico, cómo un evangelista hacía uso de estas porciones de la palabra. Por eso traigo a colación como apartados estos dos versículos últimos de Éxodo 12:23, en donde dice, no se dejará entrar el heridor en vuestras casas para herirla, y el de Apocalipsis, en donde dice que ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero. Y alguna vez un evangelista en Estados Unidos tuvo en su corazón el sentir de, de que su familia estaba en peligro por unos lobos con rabia. Y él estaba muy lejos. Y él, espiritualmente hablando, dijo, es el enemigo, es un ataque del enemigo, no me voy a devolver y dejar de evangelizar porque tengo este sentir en mi corazón. Pero sí, con estas dos porciones, él tuvo en su corazón el orar por su casa y hacer una línea, decía él, hacer una línea de sangre protegiendo su casa. Y llamó a los demás líderes de la iglesia y le dijeron que le ayudaran a orar, por, haciendo todos, simbólicamente hablando, una línea de sangre que protegiera su casa. A los días, uno de los vecinos, porque era una hacienda, estuvo revisando todos los cercos de la hacienda y encontró en un lugar 5 lobos muertos, y al revisar su cabeza encontró que todos tenían rabia. O sea que la protección que él estaba haciendo con esa línea de sangre, como testimonio, decía él que resultaba ser muy válida. Y lo compartió en la iglesia donde estaba evangelizando. Eran por allá los años 1970 y decían que había mucha inseguridad en el sitio donde ellos estaban, pero mucha inseguridad era que todas las noches robaban casas, robaban iglesias, que cada noche se levantaba el pastor y decía, era tal la impotencia por la inseguridad que había en la ciudad, que nosotros empezamos a ser impotentes, policía, seguridad privada, no se podía hacer nada. Y él dijo, no, pero es que este evangelista nos enseñó el poder de la línea de sangre. Y lo que hizo con sus líderes de la iglesia fue orar por su iglesia y protegerla con una línea de sangre. Por eso trae a colación Éxodo 12:23, como señalar ese lugar especial de alguna manera especial. Y dice que a partir de ese momento nunca más, y que los habían robado más de 7 veces, nunca más los volvieron a robar. Y hablaba de ese poder de la línea de sangre. Pero pasa lo que dice Kame, se nos puede convertir en un fetiche, ¿no? Y salir ahora de nuestras casas, estar haciendo una línea de sangre en donde pasamos, por donde pasamos, cuando realmente el valor de la sangre de Cristo es muy superior a eso que estamos haciendo. Yo creería, en aras de seguir la palabra de Dios, que nuestra protección real en momentos de que podemos estar viviendo dificultades de inseguridad, de enfermedad, de turbulencia como la que vivimos en estos momentos, definitivamente es el nombre del Señor Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre, ¿no? Pero está abierta la discusión, como dice Carmen, no es un tema fácil, pero sí quería traerlos porque me parece que necesitamos mayor conocimiento y más que para entrar en controversia, para que tomemos el legado que hay con la sangre de Cristo, ¿no? Ese legado de redención, ese legado de perdón, de justificación, de reconciliación, de santificación, y que es un legado que ya está, sino que a veces como los legados terrenales no los tomamos porque no los conocemos. Así es. No sé, ¿alguien más? Hoy veo más poquita gente. ¿Qué pasó? De pronto por ser festivo. Nada, ¿alguien no tiene algo que aportarnos? Buenas noches. Hola Noemi, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo me les va? Bien, súper bien. Estoy como confundida. No podemos pedir en nombre de la sangre de Cristo, sino en nombre del Señor Jesús, de la sangre del Señor Jesucristo, ¿sí? ¿O no podemos decir en nombre de la sangre de Cristo? Ahí estoy un poquito confundida.
No, la palabra de Dios nos dice a nosotros, otra de las porciones que les compartía dentro de estas referencias bíblicas que nos muestran cómo el que tiene poder es el nombre del Señor Jesucristo. Voy a El nombre leerles del Señor Jesús. el nombre. Voy a leerles Marcos, por ejemplo, que nos clarifica algo sobre lo que tú preguntas. Marcos, capítulo 9, ¿Cuál? versículo, ¿Cuál? Marcos Marcos 9, 9. Marcos 9, Marcos. versículo 38. Ok. Dice la palabra de Dios. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre Eso. estaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros es por nosotros. Y estas porciones que les regalaba yo al final nos hablan esto que nos está diciendo esta porción. Dice porque el nombre del Señor Jesucristo es el que tiene poder. La sangre del Señor Jesucristo tiene privilegios y la sangre del Señor Jesucristo tiene como unas consecuencias sobre nuestra vida como cristianos que le hemos reconocido. Pero para invocar, hacer milagros, sanidad, protección, dice la palabra que lo que pidamos lo pidamos en el nombre del Señor Jesús. El Señor Por Jesucristo. lo tanto, invocar la sangre de Cristo no sería lo correcto, sino invocar el nombre de quien derramó la sangre, que es el Señor Jesucristo, sería lo correcto. En el nombre del Gracias. Señor Jesús. Gracias. Quedó bien claro. Gracias, pastor. No, su merced. Mencita, ¿cómo está? Bien, mi muñequita, bien, bien, Gracias. contenta de ver los nombres de ustedes aquí, saber que tenemos este espacio para eso, para aclarar duditas, para entender cositas, como hasta Claro, para orar como conviene, ¿no? Como la semana pasada que decíamos, ahora sí tenemos herramientas para saber cómo hacer una oración con poder, ¿no? claro, sí, sí. Qué rico tenerlos ahí. Gracias, Carmencita. Bueno, ¿alguien más? Hoy Sí, están todos muy calladitos. Estaban más participadores la semana pasada. ¿No? Y tampoco se quieren dejar ver algunos, porque nada más veo sus nombres por aquí. Entonces no los veo a todos. mira, Sebas apareció. Hola Sebas, ¿cómo vas? Es que estoy sin pila por la otra llamada. Entonces me toca tenerlo cargando y por eso no pongo cámara. Miriancita, ¿su merced le llegó todo? Sí, pastor. Ah, bueno, su merced. Y Está Peñita también claro, se la... está muy claro todo y chévere, de verdad que tener esa confianza en lo que uno a veces dice, porque, por ejemplo, a mí me ha pasado que la gente a veces dice cosas mal habladas y yo le digo, no, en el nombre de Jesús, pues la palabra y nombrar a nuestro Señor Jesucristo, pues tiene poder. Amén, Pero sí, amén. y pienso que la sangre está muy claro lo que el pastor nos explicó, está muy claro sus beneficios y qué hacer con la sangre de Cristo. O sea, lo entendí muy bien y de verdad que este estudio bíblico está muy, muy chévere. Muchas Gracias, gracias. Miriancita. Yo quiero dar como claridad eh, que la sangre de Cristo tiene un poder espectacular, ¿no? Es algo, lo que de pronto nosotros no la utilizamos bien, pero sobre todo, y eso era lo que había en mi corazón, es tal vez desconocíamos hasta dónde llegaba ese poder de la sangre de Cristo, ¿sí? Y al desconocerlo, me preocupa que nos perdamos uno de los privilegios que están en su palabra, ¿no? Cuando hablaba del testador, la palabra de Dios, yo decía, es muy cierto, en la práctica es así. En la práctica, si tú recibes un testamento y de pronto alguien que no sea de tu familia, sino alguien allá eh, que no tiene herederos forzosos y decidió dejarte a ti un legado, tú no sabes lo que recibes hasta que
te dan a conocer todo lo que recibes, porque tú no sabes cuánta plata tiene o qué bienes tiene, pero cuando te dan a conocer todo eso, tú dices, todo eso recibí, y eso era lo que veíamos hoy, todo eso recibimos con la sangre de Cristo, es decir, ese sacrificio no fue en vano, y ese sacrificio nos dio a cada uno de nosotros mucho valor. Tenemos también, por otro lado, la protección, pero de pronto la estamos utilizando mal, y dice la palabra, utilice el nombre de Cristo. Alguien que nos estaba buscando otra de las porciones, Noemí, para también nuevamente seguir con el temita que tú nos estabas solicitando, dice Hechos 16, versículo 18. Esto hizo durante muchos días hasta que Pablo, ya molesto, terminó para volverse y decirle al espíritu que lo poseía, en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. En aquel mismo momento el espíritu la dejó. ¿Qué estaba utilizando? Hechos 17 o 18. Hechos 16, versículo 18. Fijémonos que aquí estamos, estamos viendo al apóstol Pablo diciendo, utilizando el nombre del Señor Jesús, ¿para qué? Para echar fuera un espíritu, para echar fuera demonios, ¿no? Esto está Pablo en Filipos y está utilizando el nombre del Señor Jesús. No está diciendo con la sangre de Cristo tal, sino en el nombre del Señor. Y es no solamente tiene poder el nombre del Señor Jesucristo, sino tiene autoridad. Y ese debemos utilizarlo. Entonces, ese es otro de los ejemplos que están dentro de las porciones que les regalé de cómo en el Nuevo Testamento, pues efectivamente para protección, para echar fuera demonios, para sanidades, para todo eso, en el nombre de Jesús. Por eso nuestras oraciones deben ser en el nombre de Jesús. Amén. Peñacita, Sebas, Noemí, Peñita está por ahí, que veo el recuadro en blanco. ¿O Torres? Sí, acá estamos. Torres. Arrunchaditos. Acá estamos. Ahí Yo creo que ya les da vergüenza mostrar otra vez la cama, entonces por eso lo dejan en negro. Bueno, eso era lo que teníamos para el día de hoy. De verdad que me alegra que se hayan conectado. Me parece que el Señor nos está regalando temas. Compartíamos hace importantes. con los líderes de la iglesia, compartíamos cómo el Señor en este tiempo nos ha permitido dedicarnos a estudiar la palabra. Y de verdad que este era uno de los temas que yo tenía como en el corazón, y decirle, Señor, regálanos algo que efectivamente a todos nos sirva. Y es la idea, ¿no? En este tiempo sepamos qué tenemos, qué obtuvimos por ese derramamiento de sangre y cómo el Señor está haciendo de verdad con nosotros cosas grandes. Maravillosas. Si alguien más tiene algo, o si no, terminamos en oración. Como dirían en los matrimonios, si tiene alguien algo que decir, que lo diga ahora o calle para siempre. O calle para siempre. Nada, muchachos. Bueno, entonces vamos a orar. Vamos a terminar este tiempo con una oración especial. Voy a pedirle el favor, Andrés. Estás ahí, pero no te veo. Pero estás ahí. Andrés, regálanos oración para terminar y gracias a todos. Muchas bendiciones y tendremos algo nuevo para el próximo viernes. Este domingo tenemos culto y tenemos alfareritos, entonces estar muy pendientes para estar todos conectados, compartiendo de las buenas nuevas del Evangelio. Este domingo, por ser domingo, primer domingo, preparemos también nuestra Santa Cena. Un tiempito especial en donde recordaremos ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario, ese derramamiento de sangre, ese nuevo pacto. Entonces preparémonos, dispongamos nuestro corazón, prepárense como siempre decimos, de manera digna para compartir la cena del Señor el domingo y que sea un tiempo de mucha bendición. ¿Listo? Entonces ahí quedamos, Andrés, regálanos oración si sigues por ahí.
Sí, acá estoy. Ah, bueno. Bueno, Señor, en esta noche damos gracias a ti, en el nombre de Jesús, por las enseñanzas, por la oportunidad que tenemos de escudriñar tu palabra y tus escrituras, Padre Santo. Agradecemos por la vida de cada una de las personas que está participando de este estudio bíblico. Oramos por sus familias, oramos porque por todo este tiempo estemos en paz, estemos en gozo y sobre todo en amor, aprendiendo cada vez más de tu palabra. Damos gracias, Señor, por el sacrificio inmensamente grande que tú hiciste, porque con ese derramamiento de sangre obtuvimos la redención y se pagó el precio por cada uno de nosotros, de los pecados cometidos, y tenemos vida eterna a través de este sacrificio. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesús, por lo que hiciste, por lo que sigues haciendo y por lo que harás por cada uno de nosotros. Te damos gracias, quedamos en tu presencia y quedamos guardados y sustentados con tu poder y en tus manos preciosas, y pedimos que sea este fin de semana lleno de tranquilidad, de gozo, y que esta palabra que aprendimos hoy, que este estudio que se hizo hoy, Señor, quede guardado en nuestros corazones y que a su tiempo dé fruto abundante. En el nombre de Jesús te hemos orado. Amén. 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 Gracias, Torres. Gracias por ¿Lo todo. puedo responder por aquí? Gracias a todos, que el Señor los bendiga. Si alguien quiere que tratemos un tema especial sobre el cual hayan dudas, sobre el cual aquí al miércoles aceptamos Sugerencias. peticiones y sugerencias, ¿no? Una PQRS, como llaman en las empresas, pero claro, y si tenemos dudas, pues revisémoslas y las que podamos resolver, pues claro que trataremos de hacerlo en lo posible. Bueno, que el Señor los bendiga. Por el interno miraremos qué podemos responder a todos los cuestionamientos que tengamos. Bueno, muchas bendiciones a todos. Mirellita, qué rico verte. Noemí, Pastor, muchas gracias. qué rico escucharte. Gracias. Torres, gracias, de verdad. Miriancita, qué lindo que estén ahí. Nos faltaron hoy de pronto Vertica, Consuelito, Consuelito, Vertica. Vertica, Aleja y Efra, que son como el grupito que se ha ido armando, ¿no? Entonces, de Sí. todas maneras, este queda disponible, ¿no, gorda? Queda disponible y lo subimos a YouTube para que de pronto lo revisemos y estudiemos. Bueno, Gracias. bueno, bendiciones. Hasta mañana a todos. Dios les Hasta bendiga. mañana. Bendiciones a todos. Para que descansen, que Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias. Que muchas gracias. Muy linda esa palabra. A ustedes, a todos. Qué rico escucharlos. Bendiciones. Gracias. Igual. Amén. Gracias. Bendiciones. Bendiciones. Chao, chao. Chao. No entiendo.